Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a Expatriadas Podcast. Somos Sole y Eli, dos uruguayas viviendo en España y en Irlanda. Y bueno, bienvenidos a nuestro capítulo número 14. No sé si escucharon nuestro capítulo anterior, número 13, en el cual estuvimos con los mellizos Santiago y Agustina. Bueno, ellos nos estuvieron contando su experiencia como emigrantes. Ellos están viviendo, son de Uruguay, están viviendo en España. Y bueno, si no lo escucharon, los invitamos a escucharlo porque ahí tratamos, bueno, dentro de todos los temas que fueron tratados, uno de ellos fue el tema de vivir en un pueblo o vivir en una ciudad, ¿no? Ellos en este momento, bueno, ellos son adolescentes y en este momento viven en un pueblo, entonces estaban haciendo el contraste de lo que era, bueno, vivir en un pueblo o vivir en una ciudad más cerca de todos los servicios, educación, institutos. Y bueno, cómo eso puede impactar, digamos, a las familias y a los diferentes miembros de la familia, ya sea adolescentes o sean más niños jóvenes, cómo puede impactar estar lejos digamos, de toda la movida, ¿no? De los servicios, educación, como bien dije, o estar en un pueblo, quizás más alejado de todos, de todo, los servicios y eso, pero bueno, con más tranquilidad, más espacios verdes quizás. Bueno, como que todos los lugares tienen sus pros y sus contras, ¿no? Así que bueno, queríamos hablar de esto. En esta oportunidad, porque bueno, sabemos de mucha gente que está en la misma disyuntiva, ¿no? Si vivir en un pueblo, vivir en una ciudad, cuando emigra, también eso es importante, cuando uno emigra es importante decidir dónde vivir, ¿no? Entonces, Exactamente. bueno, bienvenida, Sole. Quise hacer una introducción corta, pero me salió bastante larga. Pero Bueno, es bueno, algo que eso, nos caracteriza. exacto. Entonces, bueno, eso era de lo que queríamos comentar, ¿no? De lo que queríamos hablar hoy. Exacto, y que está bueno también hablar de este tema porque es, muy bien lo dijiste, Eli, que es importante antes de emigrar tomar esa decisión. Bueno, ¿me voy a un pueblo o me voy a una ciudad? Entonces creo que es bueno que nosotros demos nuestros consejos de experiencia, sobre todo de repente vos, Eli, que viviste en un pueblo y una ciudad, pero yo voy a contar mi experiencia de estar viviendo en este momento en un pueblo, ¿no? Porque además quizás elegir un lugar erróneamente, de repente tomar la decisión de irte a vivir a un pueblo y llegas y vivir la experiencia, te puede eso impactar negativamente de repente si no es lo que estabas buscando. Porque una vez Claro. que vos te instalás en un sitio, emigraste de tu país, todo lo que conlleva la emigración, el adaptarse, hacerse amigos, empezar con el instituto en la etapa que estés, este, formaste tu grupo de amigos y demás, y luego que estás instalado en ese pueblo, no te sentís cómodo, no encontrás trabajo, no están los servicios que necesitas, etcétera, 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 te puede llevar que el proceso de migración sea frustrante porque luego vas a tener que empezar de nuevo en otro sitio. Entonces, Sí, es así. es muy difícil y la decisión de dónde vivir es muy importante y no tomarlo a la ligera. En mi caso, por ejemplo, empiezo a contar mi experiencia, no fue algo que nosotros decidimos plenamente, sino que nuestra decisión fue tomada de vivir en el pueblo a partir de lo que encontramos, porque en Málaga, sobre todo, y en España, en muchos sitios, tenemos el problema de la vivienda, que no hay viviendas, no hay oferta de viviendas. Entonces, nuestra decisión de vivir en este pueblo y en un pueblo fue a partir de que lo que encontramos. Encontramos un piso o un apartamento, como decimos en Uruguay, aquí y aquí nos instalamos, aquí empezamos nuestra vida. Cosas positivas, sí, muchas cosas positivas, porque nuestras niñas son pequeñas, entonces se vive más tranquilo, conoces básicamente a todo el mundo, somos 22.000 habitantes, no a todo el mundo, pero se conoce en su mayoría a todos. Este, mm, Se respira como un aire tranquilo. De noche, a pesar de que es un pueblo, vivimos en el centro del pueblo, hay mucha tranquilidad, no se escucha absolutamente nada.
hay mucho más contacto también con la naturaleza, porque vivimos a orillas de un río que está seco por la sequía que hay en España y en Málaga, pero que se puede vivir eso como más de barrio de repente, que es lo que uno, o por lo menos lo que yo vivía en Uruguay, y eso es algo positivo. Sobre todo para los niños, acá los niños de más o menos 7 8 9 años, a partir de esas edades andan solos por el pueblo, hacen mandados, van al cole solos, algo que a mí me choca y me llama la atención porque no es algo que nosotros estemos habituados a hacer, inclusive cuando yo era chica no estaba habituada tampoco a ir al colegio sola, sino que me llevaba a mis padres y me recogía a mis padres. No es algo que lo haga todo el mundo acá, pero se estila a que los niños estén en la calle y hagan los mandados, como ya dije, se tomen el autobús y su rutina solos porque no hay grandes peligros. Si bien pasan Eso está cosas, buenísimo, ¿no? Porque es también, o sea, ellos generan una independencia, una cierta independencia también de niños, ¿no? Y que se sientan seguros estando ahí en el pueblo. Eso me parece bárbaro. exacto, igual yo vengo como de otra cultura donde los miedos igual están latentes y yo a mis niñas, bueno, mi niña todavía más pequeña, mi niña mayor tiene 6 años y igual no la dejaría, no la dejo hacer mandado sola No, y claro, no. no. Ahí, o sea, hay una cierta edad en la que sí pueden ir, por ejemplo, cuando capaz tienen 11, 12 años, ¿no? Ahí ya como que pueden empezar a hacer cosas solos. Sí, se podría decir que sí, pero ya aquí ya te digo, ya con menos edad los niños hacen las cosas solos alrededor del pueblo, porque inclusive como todo el mundo los conoce, Claro, para ellos no perciben los miedos. En eso podríamos decir que es mucho más tranquilo y para la crianza de los niños es ideal. Pero, por ejemplo, estos chicos, los mellizos que son nuestros amigos también, que viven sí, en el pueblo, ellos lo ven de otra perspectiva, porque obviamente son adolescentes y en el pueblo, por ejemplo, no hay un lugar así de entretenimiento para los chicos adolescentes, no existe. claro, Entonces, ellos, como lo dijeron en el episodio anterior, necesitan esas actividades, esos entretenimientos que hay para los adolescentes. Entonces, creo que en la etapa que ellos están, sí necesitarían vivir más en una ciudad, por lo que claro, ellos plantearon, ¿no? En el episodio claro, anterior, sí. que tienen como esas necesidades, O que quizás eso es en una ciudad, o sea, en un pueblo que no sea, digamos, en un lugar que no sea tan grande como una ciudad, pero quizás que tenga todas o sea, que tenga lo que ellos están buscando, ¿no? exactamente, exactamente eso. También tenemos pueblos cercanos que son pueblos más grandes al que nosotros vivimos, que sí les pueden ofrecer todos esos entretenimientos que ellos necesitan en este momento. Inclusive en cuanto a lo laboral también, ¿no? Que ellos están en una etapa que, bueno, tienen 17 años, ya el año que viene cumplen 18 años y van a querer o insertar en el mercado laboral y o empezar a estudiar, ¿no? Entonces, Claro, una carrera más universitaria o, o un grado, que eso tampoco existe acá, se tienen que desplazar. Entonces, para el desplazamiento, también, si bien nosotros vivimos en un pueblo, no tenemos los trenes. O sea, hasta claro, es aquí no cierto, llegan los trenes. Entonces, para movilizarse, sí, obviamente existen los autobuses, pero lleva más tiempo, se encarece más, son más caros. Entonces, todas esas cosas van sumando a que en la edad que ellos están, necesiten también vivir o en un pueblo más grande donde les ofrezca todo el tema de entretenimientos, educación, donde no tengan que trasladarse tanto y les lleve tanto tiempo, que el tiempo es tan valioso y les lleva tanto tiempo, y el tiempo de estar en la calle también corre en riesgo, ¿no? De tener que tomarse varios autobuses o varias conexiones, también les lleva tiempo. Entonces, es ideal vivir en un sitio donde tenga también conexiones de transporte para los chicos que están en la edad de estudiar.
Y bueno, lo de trabajo también. O sea, en el pueblo donde nosotros vivimos no hay muchas ofertas laborales. O sea, las ofertas que tienes son las ofertas de hostelería, que es básicamente en el verano, pero en invierno todo eso baja. Claro, sí, Inclusive muchos hoteles en invierno cierran directamente. Cierran en noviembre, fines de noviembre, diciembre y vuelven a abrir en marzo, abril. claro. Sí, sí, sí. En la parte en el área, o sea, donde ustedes viven, es bien de temporada, digamos, ¿no? Exacto. Y por eso los chicos reclamaban eso, que en su edad necesitan vivir en otro sitio. Este, por eso Claro, mismo, porque los pueblos son muy tranquilos, pero para la edad de mis niñas que tienen ahora. sí. Pero para el futuro hay que movilizarse porque acá no tenemos todos los servicios. Claro, eso era lo que comentábamos también en el episodio anterior, que por ahora, o sea, en tu caso está bien porque, bueno, tus niñas son chicas todavía y, bueno, ellas están bien, ¿no? O sea, donde estén los padres, ellas están bien. Y si es un lugar así que sea tranquilo, es incluso mejor, ¿no? Poder, para un niño, poder criarse en un lugar así tranquilo. Pero claro, va a llegar un momento, y principalmente en la adolescencia o cuando tengan la edad de los mellizos, ellas también van a sentir eso, ¿no? De que van a querer otras cosas, van a querer estar cerca de otros servicios, otras cosas, si van a la universidad también, ¿no? Entonces ahí van a tener que replantearse el tema también de dónde ubicarse, ¿no? A no ser Exactamente. de que ellas se muden, como hacen muchos estudiantes, que después se mudan a la ciudad a estudiar y después Eso es lo que pasa viajan. aquí. Claro, claro. Todos se mudan a las ciudades a estudiar Y en o, Uruguay o, pasa lo mismo, los o estudiantes se viajan. mudan a Montevideo, los estudiantes del interior y después viajan los fines de semana a visitar a los padres. Claro, porque Em, nosotros, por ejemplo, acá de la universidad más cercana, estaremos más o menos 65 kilómetros, una cosa así. claro, claro, sí, es bastante, Entonces, es, es bastante para movilizarse diariamente, siendo que no llegan las líneas de trenes hasta aquí. claro, Porque con un tren sí. va mucho más rápido y es más barato, es más económico. Sí, también eso, ¿no? O Entonces, sea, creo que uno tiene que poner en la balanza muchas cosas, ¿no? Cuando emigra y cuando está buscando un lugar donde vivir, bueno, y ya sea en su país de origen, no tienen por qué emigrar, o sea, cuando uno busca un lugar donde mudarse, donde vivir, tiene que tomar en cuenta también el hecho de, primero que nada, el transporte, ¿no? Como bien decís, Sole, o sea, ver qué medios de transporte hay, qué tan bien comunicado ese lugar está. Y además, lo más importante, diría yo, hoy en día es que, por lo menos acá en Europa, ya sabemos la crisis que hay en el sector inmobiliario, de que hay muy pocas propiedades para alquilar y lo poco que hay sale carísimo. Por lo que vos me decís, Sole, en España es la misma situación que acá, que acá que en Irlanda. Incluso en España creo que es hasta más barato igual el alquiler, obviamente, pero es el mismo tema, ¿no? El mismo tema de que sí, hay poco y lo poco que hay sale caro. Entonces, por eso es que mucha gente también está optando por el tema de los pueblos, por eso, ¿no? Para abaratar costos, pero también hay que poner en la balanza todo, ¿no? Porque si yo me mudo a un pueblo para abaratar costos de alquiler, pero después termino pagando una fortuna en transporte y después donde vivo no hay oportunidades laborales, es como que me hice la trampa a mí mismo, ¿no? Como exacto. que fue, les hablo de esto de primera mano porque es lo que me pasó a mí. Yo vivía en Dublín, viví en Dublín muchísimos años y también los alquileres estaban tan caros que, bueno, pues en ese afán de querer ahorrar y no pagar un alquiler tan alto, nos terminamos yendo a un pueblo que es, en realidad no es ni siquiera pueblo, es una villa. Donde yo vivo, son 600 habitantes nada más. Así que háganse una idea. O sea, es muy chico, es una villa muy chica. Y claro, o sea, lo hicimos para abaratar costos porque el alquiler en Dublín estaba muy caro, muy caro. Pero al final, ¿qué pasó? En ese momento lo pudimos hacer, tanto mi pareja como yo trabajábamos de manera remota
Pero ¿qué pasó? Después la empresa donde yo trabajaba, la empresa empezó, o sea, hay muchas empresas ahora que lo están haciendo, por lo menos acá en Irlanda es una tendencia, no sé ahí, Sole, Sí. pero acá hay muchas empresas que tenía al personal trabajando remoto y ahora les están pidiendo que vuelvan a la oficina. En mi caso, por ejemplo, estaban pidiendo hasta 3 veces por semana que volviéramos a la oficina. Entonces, claro, yo estoy a casi 3 horas de distancia de Dublín. Imagínense que ir a la oficina, incluso 2 veces por semana, ya no se me hacía rentable porque, claro, o sea, me salía muchísimo el transporte para llegar a Dublín, porque Ujú. además no estoy en un lugar accesible. Yo estoy, bueno, estoy a unos diría 10 minutos en bus hasta la ciudad donde va el tren, donde pasa el tren para ir a Dublín. Entonces yo tengo que tomar un bus a la, a la ciudad donde está el tren y después el tren son casi 3 horas para Dublín y después ir a la oficina. O sea que yo tenía 6 horas y pico, casi 7 horas de transporte solamente cada vez que iba a la oficina. Eso más el horario de trabajo. Entonces tuve que arreglar, o sea, lo hice por un tiempo, pero claro, Sí. después no se sostuvo porque tuve que arreglar, claro, como no podía estar tampoco todo el día en Dublín, tuve que arreglar para salir antes, las veces que iba a la oficina, y después compensar cuando estaba acá en casa. Entonces se me hacía también, en vez de hoy estar 8 horas trabajando en casa, terminaba trabajando 9 o 9 horas y media desde casa y después todo el día en Dublín cuando tenía que ir a Dublín. Entonces al final no se sostuvo eso y claro, o sea, no tuve otra opción porque claro, intentamos volver a Dublín, pero claro, ya era tarde porque, o sea, las propiedades estaban incluso aún más caras, están aún más caras que lo que pagábamos nosotros Y capaz que y ni siquiera conseguías, es que porque no conseguíamos, insólitamente están los precios carísimos y ni sí. siquiera hay oferta. Es que ni siquiera hay oferta, lo poco que hay, aparte a veces te dicen solo que mandes solo email porque no contestan teléfono las inmobiliarias y entonces todos los emails que mandábamos, eso fue el año pasado que intentamos volver a Dublín, todos los emails que mandábamos ni siquiera nos contestaban. O sea que fue frustrante, terminé dejando el trabajo, tuve que dejar el trabajo con mi jefe, que fue bastante bueno, por así decirlo, que me dijo, Elina, si llegan a volver a Dublín, avísame. Y bueno, y en eso estamos, ¿no? Hemos estado pensando, yo he seguido tratando de buscar trabajos remotos, pero claro, no es tampoco fácil encontrar un trabajo remoto que te dejen trabajar desde cualquier lugar, ¿no? Porque a veces te piden, bueno, no estar a más de 50 kilómetros, o no Sí. estar siempre, o sea, hay algunas empresas que te ponen un radio de kilómetros de la oficina principal, digamos, ¿no? Entonces no es fácil tampoco. Ya les digo, tienen que tratar o sea, por lo menos mi consejo, por lo que a mí me ha pasado, obviamente cada vivencia es diferente. Hay personas que sí se van a un pueblo o a una villa y les va súper bien. Pero bueno, por lo menos lo que a mí me pasó es que me di cuenta de que en realidad, o sea, si bien lo lindo de estar en un pueblo o en una villa es estar cerca de la naturaleza. Acá hay un entorno precioso, lleno de naturaleza, una tranquilidad impresionante, que era también esa necesidad que tenía yo, ¿no? De ese contacto con la naturaleza, de estar tranquila. Todo eso está, pero claro, uno tiene que seguir pagando las cuentas y viviendo y a veces, claro, pueden haber cosas que uno no pensó, como por ejemplo en mi caso. No me imaginé que iba a ser así, de que la empresa iba a demandar, porque a veces se daba como algo opcional, ¿no? De ir antes era opcional el hecho de ir a la oficina un par de veces por semana o tres. Ahora era algo como impuesto, como que había venido la orden de arriba de que hay que volver, ¿no? A la oficina. Entonces, claro, tengan en cuenta de que pueden haber imprevistos y que, bueno, tienen que tener la certeza de que en el caso de que no tengan más ese trabajo, de que se puedan seguir solventando ahí en ese pueblo al que se mudaron, ¿no? Que puedan seguir habiendo oportunidades laborales. En mi caso, en esta villa donde vivo, no hay oportunidades laborales, porque imagínense, con una población de 600 personas,
lo poco que hay acá, que hay muy poco, lo poco que hay ya está obviamente tomado, ¿no? Entonces, nada, mi consejo es que lo piensen bien, que evalúen todos los pros y los contras y tengan siempre un plan B, que fue lo que yo no hice, tengan siempre un plan B de que si el trabajo que ustedes tienen falla, bueno, de tener otra opción, ¿no? No sé qué te parece o qué consejo puedas dar vos, Sole, también. Sí, exactamente. Yo creo que lo que dijiste es lo que hay que hacer, siempre tener un plan, porque sin plan y a la deriva, las cosas no salen como deberían salir. Porque luego nos damos cuenta que sí, que viviendo en un pueblo se te hace bastante cuesta arriba em, conseguir oportunidades, sobre todo laborales, y ahí llega la frustración para el inmigrante, que uno ya tiene toda la carga emocional de haber emigrado, de estar en una situación todavía de inestabilidad, de quizás vivir en un piso o en un apartamento que no era el deseado ni en la zona deseada, y sumado a eso, no encontramos oportunidades laborales. Entonces, la experiencia de la emigración no es tan positiva. Entonces, tratemos de tener un plan antes de irnos de nuestro país, busquemos, hagamos contactos de inmobiliarias o de personas, nexos que nos puedan dar alguna opción en ciudad o en algún pueblo cercano a las ciudades, que yo lo que recomiendo es algún pueblo cercano a las ciudades, porque las ciudades ya tenés ruidos, estrés, es mucho más impersonal. No es como los pueblos que tenés esa calidez de pueblo, donde la gente puede llegar a ser abierta, te, te sentís como más en familia y más como acogido, por decirlo de alguna manera, a diferencia de una ciudad, que en la ciudad hay miles de personas de todos lados y no saben ni siquiera que existís. Entonces, lo ideal, creo yo, es mudarse a un pueblo cercano a la ciudad, donde tengas transporte, donde tengas hospitales, donde tengas educación, que eso te haga tener una cierta estabilidad para vos, independientemente de la edad que tengan los niños y la familia. Exacto, y que esté principalmente eso, bien comunicado, o sea, que tengas transporte, y obviamente también, ¿no? Eso de pensarlo bien, de que muchas veces uno ahorra por un lado, por ejemplo, en mi caso yo ahorré muchísimo en alquiler porque estamos pagando la mitad de lo que pagábamos en Dublín, pero ahora tengo este contratiempo. Que bueno, que son cosas que pueden pasar y que uno tiene que tener un plan B que yo no lo tenía. Entonces, es muy importante eso, ¿no? Y también cómo a veces uno como a veces también piensa que necesita cosas, es como que a veces uno idealiza cosas como por ejemplo el hecho de vivir en la naturaleza, en un lugar tranquilo, yo lo tenía muy idealizado, pero puede ser muy solitario también, ¿no? Entonces, yo tenía también esa idea, Sole, bueno, de tener de estar en un lugar más chico, con más ambiente de comunidad, con más, donde uno se sienta más acogido, pero después muchas veces te das cuenta de que incluso en un pueblo tampoco están así. ¿No? De que no se vive ese grado de comunidad, si bien acá es precioso y la gente es súper amable, pero no hay eso de que, por ejemplo, de como pasa en Uruguay, que uno hasta a veces se termina siendo amigo de los vecinos, ¿no? O que tiene muy buena relación con los vecinos. Entonces, pero sí, por ejemplo, hay muchas áreas de Dublín. Por ejemplo, tengo una amiga que vive en Dublín, en un barrio determinado, y ella sí que tiene, o incluso los vecinos tienen un grupo de WhatsApp, están todos comunicados, y eso es en Dublín. O sea que también depende del área donde uno esté, porque no tiene por qué ser. Claro, si te vas a vivir al centro de Dublín o al centro de cualquier ciudad, obvio, en el centro toda la gente está de paso, pero si te vas a las periferias, a los barrios más, más que están más a las afueras, ahí sí puede uno encontrar también ese ambiente de comunidad. Entonces, no flecharse, no cerrarse en que tiene que ser solo de tal manera o tal otra, es ir probando. Por ejemplo, yo me di cuenta ahora de que no necesitaba irme lejos a 3 horas de Dublín para vivir en lo que es el contacto con la naturaleza, porque también en Dublín tenía naturaleza y más cerca.
Entonces, hay que poner todo en la balanza y darse cuenta de eso, ¿no? De que como a veces uno idealiza cosas que después la realidad te aterriza y te das cuenta de que al final tenías lo que estaba buscando más cerca de lo que creías, ¿no? Esa es la gran lección que yo he aprendido últimamente y bueno, se lo quería transmitir por si a alguien le sirve. Que valoren también lo que tienen cerca y que si tienen contacto, si quieren contacto con la naturaleza, que traten de probárselo de alguna forma, pero sin hacer cambios bruscos, como por ejemplo el que hice yo, ¿no? Exacto, Em, eso es medio viviendo y aprendiendo, ¿no? Eso nos pasa a exacto, todos, o sea, no nos damos exacto, cuenta hasta que lo vivimos. Así que me exacto. parece que tanto tus consejos como los míos le van a servir a muchas personas porque es importante antes de emigrar tener esos consejos en consideración para no equivocarse como quizás lo hicimos nosotros en su momento, ¿no? Por supuesto, y bueno, y cada aprendizaje, o sea, cada experiencia es diferente, y cada uno pasa por sus procesos de vida de forma diferente, pero bueno, muchas veces nos podemos ayudar entre todos y bueno, y a veces uno puede usar de ejemplo la experiencia de otra persona como para, capaz que para darse cuenta de cosas o, ¿no? Siempre es válido, siempre está bueno compartir, digamos. Exactamente, Eli. Y con esto, no sé si vos tenés algo más para agregar, si no nos vamos despidiendo. Sí, No nos sé, vamos tenés. despidiendo. Vale, entonces muchas gracias a todos por escucharnos, como siempre, somos unos agradecidos, estamos contentos de esta nueva etapa de las entrevistas, la vamos a seguir teniendo, ya tenemos una programada para la semana que viene, así que no se la pierdan, Que nos pueden también, escuchar. Sí. perdón, también o sea, fue planeada también a pedido de uno de ustedes que nos escribió para pedir un cierto tema, así que bueno, ya lo van a ver en el episodio siguiente, no les vamos a decir nada por ahora, o si querés lo decimos, Sole, no sé qué te parece. Bueno, no, ya la próxima ya lo van a escuchar. La próxima lo van a escuchar, exacto. Y bueno, recuerden que también estamos en Spotify, en Amazon Music y en Apple Podcast y también en las plataformas de YouTube, de Instagram y de Facebook por si nos quieren seguir por allí también, ¿sí? Ya saben, cualquier comentario que quieran dejarnos son siempre bienvenidos. Cualquier consulta también, siempre estamos leyendo sus mensajes. Y bueno, los Y, esperamos la semana que viene. Y algo más que quería agregar, y si a alguno le gustaría contar su historia, es inmigrante como nosotras y le gustaría contar su historia, obviamente que Sí, nos encantaría conocerla, por hacerles la supuesto. entrevista, así que también estamos abiertos a esos, nos pueden escribir por cualquiera de las redes y estamos en contacto. Muchas gracias Exacto. nuevamente por escucharnos y bueno, y esperamos sus comentarios. Gracias. Un beso para Un todos. beso y que tengan buen Cuídense. día. Chao, Gracias. chao. Chao, chao.